Buenas tardes a todos. Yo soy Laura de la Merced y de parte del CNU les doy la más cordial bienvenida. Para comenzar, les hablaré un poco de quiénes somos nosotros y del por qué estamos aquí el día de hoy. Antes de empezar a comentarles sobre quiénes somos nosotros, me gustaría también recordarles que a lo largo de la ponencia pueden ir escribiendo sus dudas en el chat y al final vamos a dar un pequeño espacio para resolver todas las dudas. Ok, entonces ahora sí voy a empezar a hablar un poquito sobre quiénes somos nosotros. El Centro de Negocios Universitarios es una organización estudiantil de voluntariado, la cual está respaldada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece a la red de incubadoras de empresas y laboratorios Innovación UNAM. Nosotros nos dedicamos a difundir y fomentar el emprendimiento a través de la impartición de cursos, talleres, conferencias y pláticas con la comunidad universitaria. Mi primer negocio es un conjunto de webinars enfocados a apoyar a estudiantes y recién egresados a realizar su plan de negocios. El día de hoy tenemos la conferencia Importancia del Plan de Comunicación Integral y Marketing Digital, la cual va a llevar a cabo la doctora Mónica Susana Milpaz García. Y les voy a hablar un poquito sobre ella. Ella, como lo comenté, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con enfoque en Comunicación por la UNAM. Es también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigadora en temas de comunicación y género. Entre muchas cosas, participó como conferencista grupal en el Congreso Anual de Liderazgo Femenino organizado por la Universidad Zayed de Dubái con el tema Mujeres Mexicanas trabajando como líderes globales. También ha participado como ponente en el Congreso organizado por la International Association for Media and Communication Research en Oregon, Estados Unidos y en Cartagena de Indias, Colombia. Fungió como gerente de inmobiliario de Prudential Research Estate Inventors. Asimismo, ha sido consultora en temas de comunicación y mercadotecnia en proyectos de desarrollo inmobiliario desde el 2011 y en medios de comunicación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra queridísima ponente, Mónica. Muchas gracias. Susana. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir un poco de esta experiencia. Creo que de los primeros retos que nos enfrentamos es justo, ¿no? Organizar todas estas ideas, todas estas estrategias que si bien tenemos la idea de lo que es nuestro negocio y podemos ser muy creativos, la realidad es que en algún momento yo escuché que la creatividad no funciona si no tiene estructura. Entonces, esta charla me gustaría que fuera eso, ¿no? Una charla, un intercambio de algunas ideas y sobre todo de experiencia. Como bien lo dijo Laura, pues yo he estado en diferentes sectores y ya llevo bastantes años recorrido, lo que me ha permitido tener experiencia que con mucho gusto les voy a compartir. Entonces, voy a compartir una pantalla, una presentación que me va a permitir seguir, ¿no? La guía de esta charla y que con mucho gusto se las voy a compartir, ¿no? A través de nuestras compañeras. Pues bien, vamos a empezar, ¿no? Antes de aventurarnos a entender la complejidad del plan de marketing y el plan de comunicación, tenemos que irnos un paso atrás y entender cuál es el propósito de la organización o de la empresa. Pues no debemos de olvidar que al final de cuentas el sistema en el cual estamos, pues se mide, ¿no? A través del ingreso de dinero, de flujo de efectivo. En ese sentido, pues el propósito de cualquier organización o empresa es la de crear valor económico de forma sostenida a través de la producción ya sea de bienes o de servicios, dependiendo del sector, obviamente, en el cual estemos. Además, para lograr esto tenemos que entender cuáles son esas necesidades de las partes interesadas, no solamente de los clientes, sino de los empleados que están en nuestra organización o que van a estar en nuestra organización, de los proveedores, de los accionistas, de las personas financieras, de la sociedad en general.
y que a lo largo del tiempo el objetivo principal de cualquier organización es la supervivencia o sobrevivir, pero no sobrevivir de cualquier manera, sino sobrevivir de forma productiva. ¿Qué es sobrevivir de forma productiva? Pues es continuar con esta generación de valor económico, es estar en la mente de las personas para que nos elijan como primera opción, ya sea para la adquisición de bienes o los servicios que estemos ofertando. En ese sentido, en esta ilustración vamos a ver que todo es estrategia. Entonces, la estrategia a lo largo de la historia pues ha tenido diferentes cambios y vamos a ver que uno de los más importantes fue cuando pasamos de la era industrial a la era de la información. ¿A qué voy con esto? Pues que en esta parte, en la era industrial, el foco de las organizaciones estaba en estar monitoreando la parte interna de la organización. Cuando migramos a la era de la información, nos dimos cuenta a través de esta teoría de los sistemas complejos, pues que todo es un conjunto y que las organizaciones son constantemente influenciadas, influidas por el entorno, que es como el macroentorno, y por el mercado o industria en el cual se desenvuelven. ¿Qué entendemos por mercado e industria? El sector que atendemos. Entonces, hay mercados o industrias tan amplios como productos y servicios. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el mercado e industria del café, pero ese mercado industria del café todavía se puede dividir, ¿no? Podemos tener el café gourmet, el café soluble o el café simplemente para despertarnos. ¿Quién define el alcance de estos mercados e industrias? Las necesidades de los clientes o los consumidores que están en este entorno y en este mercado o industria. Y que en esta evolución de la dirección y la planeación estratégica, pues vamos a ver que sí, tenemos que fijarnos en estos aspectos del entorno para poder tener una correcta planeación, ejecución y sobre todo control de los objetivos que queremos alcanzar. Para una buena planeación estratégica debemos de partir de algo fundamental, la misión y la visión, para posteriormente hacer nuestra parte de diagnóstico, entender el entorno, el mercado, industria, entender los recursos con los que contamos, que esto se da dentro de la organización y que podemos hacer uso de diferentes metodologías y herramientas que existen, ¿no? Y que generalmente nos las ha heredado la Escuela de la Administración. Entonces existen metodologías tan amplias como el análisis Porter, los factores clave de éxito, el famosísimo análisis FODA o SWOT por sus siglas en inglés, el posicionamiento. Todas estas herramientas nos permiten hacer un correcto diagnóstico para entrar al proceso de planeación, generando estrategias a través del alcance de objetivos específicos, ejecutándolos y midiéndolos. Cuando nosotros hacemos un plan de comunicación, un plan de mercadotecnia, seguimos este mismo proceso de planeación y partimos de entender quién es o qué somos como organización o la organización que estemos analizando. Y aquí existen dos palabras muy importantes que quiero que tengamos en cuenta porque de aquí van a devenir los objetivos estratégicos de negocio, los objetivos estratégicos de marketing y los objetivos estratégicos de comunicación. Entonces, bueno, pues la misión es más que un formulismo. La misión son esa serie de preguntas que nos permite ubicar en dónde estamos parados actualmente. Es lo que somos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este momento para crear este valor? ¿Qué producto vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo estamos atendiendo a las partes interesadas? No únicamente los clientes, sino los proveedores, nuestros empleados, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros principales valores? Es decir, los valores bajo los que nos regimos como organización. Puede ser la honestidad, puede ser una infinidad, pero pensemos que los valores es el marco de acción sobre el cual vamos a estar trabajando. Y todo eso define lo que somos. La visión es su definición más simplista, es lo que queremos ser. Entonces se define como qué queremos ser en el futuro, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de diferentes cambios que nos van a permitir sobrevivir productivamente y que esto nos va a permitir tener una proyección de la organización en un mercado o industria. ¿Por qué es importante saber hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque al final
final de cuentas, la visión es el inicio del plan estratégico, de una planeación visionaria. Si nosotros tenemos claro hacia dónde queremos llegar, cuál es el objetivo general estratégico de la organización, todo esfuerzo que hagamos a través de un plan de mercadotecnia o de comunicación va a estar alineado al alcance de esa visión. Por eso es muy importante y por eso me gustaría que lo recordaran siempre como que es el principio y el fin de un buen plan estratégico de negocios, financiero, de comunicación, de mercadotecnia tradicional o de marketing digital. Y en esta gráfica creo que lo vemos de una forma muy esquemática, ¿no? Sabemos dónde estamos parados, sabemos a dónde queremos llegar, cuál es el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos el desempeño y el tiempo a futuro. En esta perspectiva o en esta visión de la dirección estratégica, que esta visión estratégica la estamos tomando de un teórico que se llama Michael Porter, al final les dejo un poco de bibliografía por si quieren ahondar, pues vamos a ver que algo característico de los entornos con los que estamos trabajando es que son totalmente cambiantes. No hay nada ya dicho. Constantemente los futuros van cambiando. No los podemos adivinar, pero sí podemos prospectar y predecir qué puede pasar a futuro, ¿no? Entonces, en esta gráfica tenemos la visión y para llegar de nuestra misión a nuestra visión, podemos conseguir diferentes caminos, podemos hacer acciones correctivas, ¿no? Y el punto está en que si tenemos claro, vuelvo a repetir, hacia dónde queremos llegar, el camino que tomemos lo vamos a ir haciendo y nos va a ir acercando cada vez más, ¿no? Sería padrísimo que una vez definida la visión, pues pudiéramos llegar en línea recta, ¿no? La realidad es que no es así y que hay factores del entorno que no podemos controlar. Entonces, bueno, la visión nos va a permitir tener un buen conocimiento de la competencia, nos va a permitir a través de la imaginación, la creatividad, generar innovación, nos va a permitir una definición amplia y clara del entorno futuro y sobre todo nos va a permitir tener un buen análisis situacional actual. Cosas súper importantes para la planeación estratégica. Entonces, bien, el entorno, pues de acuerdo a esta perspectiva de Michael Porter, pues tenemos 5 fuerzas, ¿no? Que constantemente están ahí trabajando y que van a determinar los mercados, industrias y la organización. Desde esta perspectiva de sistemas complejos, Michael Porter determina que son las fuerzas legales o jurídicas, las económicas, las tecnológicas, las sociales o las políticas. Y que debemos tener conocimiento de cada una de ellas porque va a impactar no solamente nuestro modelo de negocio, sino en nuestro modelo de comunicación y de mercadotecnia. Y que esto que estamos haciendo es el principio de nuestro plan estratégico de mercadotecnia y de comunicación. Y me pueden decir, bueno, pero solamente es mercadotecnia y comunicación. ¿Por qué tenemos que conocer esto? Por la sencilla razón de que las formas en las que nuestros clientes se relacionan y cómo hemos evolucionado en esta era de la información, nuestros clientes son personas sumamente informadas, que muchas veces tienen más información que quienes trabajan en la misma organización. Y esto, bueno, pues ha podido ser a través de las redes sociodigitales y de que constantemente estamos siendo bombardeados y bombardeadas por información. Entonces, el entender a la empresa como un sistema nos va a permitir entender, pues, su identidad, cuáles son los recursos humanos con los que contamos, cuáles son esos recursos intangibles, que dentro de esos recursos intangibles tenemos la comunicación y el conocimiento y los recursos tangibles. ¿Todo para qué? Para aterrizarlo en planes estratégicos bien ejecutados, medibles y alcanzables. Dentro de esta perspectiva de la comunicación estratégica y de la dirección estratégica, hay algo que se llaman factores clave de éxito, que no son otra cosa más que la lista de aquellos factores que son mínimamente necesarios para poder competir en un mercado o industria. Y regreso a lo mismo, ¿no? Al ejemplo del café, ¿no? Bueno, un recurso que necesitamos básico para poder vender café gourmet, pues es tener café gourmet, ¿no? Ya después veremos si lo vendemos, por qué canales, por qué medios, ¿no? Entonces son esos factores súper necesarios.
que podemos ir obteniendo a través del análisis de la competencia, a través del análisis de las necesidades de nuestros clientes o de nuestros públicos objetivos. Y estos factores clave de éxito vamos a poder utilizarlos o nos van a permitir responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué desea el cliente? Mejor conocido como el análisis de la demanda, ¿no? Y partimos de quiénes son nuestros clientes y qué necesitan. ¿Y qué es lo que está haciendo la competencia para atender a esos clientes? ¿Cuáles son sus fuerzas? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mejor que la competencia? Y esto pues va a determinar las formas de consumo. Y como les comentaba, antes se compraba pues a través, el cliente tenía una necesidad, recibía información de los vendedores y decidía la compra. Ahora detectamos nosotros como consumidores una necesidad y nos ponemos a investigar. Antes, pues acudíamos a estos vendedores a que nos dieran las mejores opciones. Ahora lo que hacemos es acudir a estas redes e investigamos y después resolvemos dudas únicamente con los vendedores y decidimos la compra entre la variedad de opciones que tenemos. Ante esta cambiante en el entorno, se crean mecanismos para determinar quién es ese consumidor, ¿no? Al que nos vamos a dirigir dependiendo del producto o servicio que estemos ofertando. Y hay algo que se llama el buyer persona, que justo es el análisis de estos públicos o clientes objetivo, pero a detalle. Ya no solamente tenemos que quedarnos en esta información meramente demográfica, tenemos que ir más allá para entender sus hábitos, sus formas de consumo y algo bien importante, entender también sus hábitos y formas de consumo de medios de comunicación. Porque cuando nosotros lo entendamos y entendamos estos hábitos de consumo de información, vamos a poder tener claridad en qué medios de comunicación vamos a utilizar en nuestro plan estratégico de comunicación. Entonces, punto número 1. Para el plan estratégico de mercadotecnia y comunicación, necesitamos entender quiénes somos, qué estamos haciendo para generar valor como organización y a quién estamos atendiendo, quién es nuestro buyer persona y cómo lo estamos atendiendo. Una vez entendido esto, pues podemos responder, ¿no?, a estas preguntas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué ve? ¿Qué dice y qué hace? ¿Qué escucha? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son incluso, me encanta esta frase, ¿no? ¿Cuáles son sus dolores, ¿no? Si estamos viendo es un análisis mucho más a profundidad. Y dentro de estos hábitos también tenemos que ver, ¿no? En esta parte que ve, que escucha, ¿no? Sigue canales digitales, podcast, trabaja demasiado o no consume nada. Entonces, si ustedes ven, se va complejizando más. Y así como hacemos uso del análisis FODA para entender la situación del negocio, este análisis FODA nos va a permitir utilizarlo para nuestro plan de mercadotecnia y de comunicación, haciendo un análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, muy aterrizado a la parte de comunicación. Entonces, simplemente como recordatorio, fortalezas y debilidades, características de las empresas, de cualquier organización o empresa, relativas a los factores clave de éxito. ¿Qué quiere decir eso? Relativas a aquellos aspectos mínimos necesarios que se requiere para competir en un mercado o industria. Fortalezas, pues son esos recursos y competencias. Y es muy sencillo, ¿lo tengo o no lo tengo? Si lo tengo es una fortaleza, si no lo tengo es una debilidad y tengo que empezar a trabajar en ello. Ahora bien, aterrizando esto en la parte de mercadotecnia, de marketing, ¿no? Recordemos que es un proceso social y administrativo que nos ayuda, ¿no?, a entender qué necesitan los clientes y a generar y ofrecer a través de esta detección de necesidades, productos o servicios, ¿no? Y bueno, pues citamos aquí al famosísimo Philip Kotler, conocido como el papá de la mercadotecnia. Entonces, bueno, si entendemos esta parte del marketing o de la mercadotecnia que consiste en identificar clara y precisamente a los clientes meta y de esta forma potenciar, ¿no?, la adquisición de productos, bienes o servicios, nos hace sentido porque el identificar a través de esta forma del buyer persona
a los clientes ha tomado una relevancia fundamental porque esto se ha vuelto un factor clave de éxito. Quien entienda mejor a su cliente tiene más facilidades de mantenerse competitivo. Entonces, bueno, sí, el marketing nos permite identificar necesidades y a través de esas necesidades podemos diseñar el producto o el servicio, establecer los precios más adecuados, seleccionar los canales de distribución y concretar las técnicas de comunicación para llegar a ese consumidor. Y para esto tenemos algo que se llama el marketing mix, que bueno, pues no es otra cosa más que ese conjunto de herramientas que debe combinar, ¿no? La dirección de marketing, yo diría también la dirección de finanzas y la dirección general, pues para conseguir los objetivos previstos, ¿no? Y que se van a materializar en 4 instrumentos: el producto, el precio, la plaza y la promoción, de acuerdo a esta clasificación de McCarthy de 1960. Pero vamos a ir viendo que esta clasificación de producto también evolucionó. Entonces, en 1990 se hace una nueva aportación. Entonces, vean, en un inicio las 4P de marketing estaban muy enfocadas en el deber ser de la compañía. Con este cambio de información que les comenté al principio, el centro debe de ser el cliente, ¿sí? El consumidor. Y las estrategias tienen que estar alrededor del consumidor. Entonces, en vez de hablar de un producto meramente, empezamos a hablar de cuál es el valor que tiene para el consumidor. La ubicación, ¿no? La plaza. Bueno, empezamos a hablar de conveniencia. La promoción cambia a comunicación y el precio cambia a costo. ¿Por qué? Porque empezamos a centrarnos en el cliente. Y de aquí surge la comunicación integrada de marketing, que es la parte fundamental para empezar a generar nuestro plan estratégico de mercadotecnia y comunicación. Entonces, la comunicación integrada de marketing se refiere al estar articulando, estar utilizando todos estos elementos de forma eficiente para alcanzar nuestro objetivo estratégico. Entonces, podemos empezar a hablar de promoción al corto plazo a través de las ventas, del merchandising, generar credibilidad y confianza a través de la prensa, de las relaciones públicas, de la capacitación de fuerzas de venta, incluso del telemarketing, ¿no? Del branding y de la publicidad. Si ustedes van a ver, la mezcla de comunicaciones de marketing es muy amplia y en esta diapositiva vemos que, bueno, pues la publicidad nos va a permitir acercarnos a estos medios publicitarios, pero hay algo que comparten todas estas, ¿no? Que tenemos que tener objetivos claros. ¿Para qué queremos utilizar alguno de estos elementos de la comunicación integrada de marketing? ¿Será necesario utilizarlos todos? Esto va a depender de cuál es nuestro objetivo, cuál es el objetivo que se nos asignen y del momento de vida de nuestra organización. Pensemos de esta forma. Si es una organización que apenas va a iniciar su vida, pues vamos a tener que pasar por un proceso de lanzamiento, ¿no? De entender que tenemos que darnos a conocer ante ese público objetivo. Entonces, cuando nos demos a conocer ante ese público objetivo, pues vamos a tener que empezar a formar parte de una de las demás opciones que los atienden, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaremos de una etapa de lanzamiento a posicionamiento y posteriormente mantenimiento. Y que todo esto ha hecho que se complejicen muchísimo las dinámicas. ¿Por qué? Porque llega un nuevo elemento al marketing, el marketing digital, justo con este cambio, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de nuestro plan estratégico de comunicación vamos a tener que tener reacciones mucho más inmediatas porque es lo que está determinando el entorno y nuestros consumidores. Y que existe algo que se llama como el funnel, ¿no? El funnel para convertir, ¿no?, la atención en acción, es decir, a un mercado potencial en clientes y que tenemos que conocerlo porque esto se da muchísimo en los mercados, en el ámbito digital. Entonces, el primer momento que tenemos que pasar es tener la atención
con un mercado potencial, de ahí despertar un interés, que son los posibles clientes, generar el deseo, que ya son clientes potenciales, y llevarlos a la acción para que se conviertan en nuestros clientes. Entonces, los mensajes de comunicación tienen que estar siguiendo esta lógica y utilizamos algo que se llama el inbound marketing, ¿no? Que es la generación de marketing de contenidos. Y que bueno, los medios digitales nos han permitido que esto sea mucho más accesible, mucho más rápido y que nos vamos a encontrar una infinidad de estrategias para conseguirlos, ¿no? Desde nuestras landing pages, la creación de contenidos, el email, hacer analytics, ¿no? Usar el market analytics a través de las diferentes herramientas tecnológicas, el uso de las redes sociales, ¿no? El nutrir, ¿no? El nurturing, que es esta idea de estar nutriendo de información a esos posibles clientes para que nos elijan sobre, y que todo esto tiene que estar baseado en un documento que nos permita accionar de forma lógica y constante, ¿no? A través de un periodo de tiempo. Entonces, bueno, el documento en el que se recoge todo esto, este análisis de la situación, de la organización, y bueno, en este caso de la industria inmobiliaria, que es algo a lo que yo me dedico, pues tenemos que vaciar este plan, porque el plan estratégico de comunicación y de mercadotecnia, si no está escrito, es fácil que nos perdamos en el camino. Véanlo como los piratas, ¿no? Necesitamos tener el mapa ahí para saber a dónde tenemos que llegar y cómo a través de nuestro plan estratégico de mercadotecnia y comunicación vamos a alcanzar esos objetivos. ¿Cómo debería de estar estructurado? Pues tenemos que tener el análisis de la situación de forma externa y de forma interna. ¿Cómo lo logramos? Pues a través del FODA, del Porter y de estos factores clave de éxito. Tenemos que tener fijos objetivos que estén alineados con los objetivos generales del negocio. Tenemos que definir las estrategias, que esas estrategias siempre están relacionadas con las 4 P's o las 4 C's, y después traducirlo en un plan de acción, el cual pues nos va a permitir entender por cada acción cuál es el objetivo, cuál es el resultado deseado y cuál es el presupuesto que vamos a necesitar, y finalmente cuáles son las métricas para cada una de estas acciones. Esto siempre tiene que estar en un plan de marketing o un plan de comunicación. Entonces aquí les pongo diferentes ejemplos de diferentes fuentes y autores para que vean que la estructura es la misma. Son los elementos mínimos indispensables que debemos de tener en nuestro plan de marketing y comunicación. Serán como nuestros factores clave de éxito. Tiene que haber siempre un análisis situacional actual, con objetivos. Tiene que haber un plan descrito en estrategias y tácticas y en métricas, cómo lo vamos a medir, y tiene que haber una planificación y un presupuesto. Planificación, pues es un cronograma de acciones, y un presupuesto para saber cómo vamos a ir erogando el dinero, ¿no? Y las mediciones es para saber, ¿no? Cómo me está redituando esta inversión, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De un plan de marketing digital. Entonces veamos, ¿no? Pues, ¿cuál es la meta? Pues quieren conseguir llenar las plazas de un curso. Esa es como la meta general. ¿Cuál sería el objetivo? Pues incrementar en un 15% el número de plazas del máster a través de la página web en los próximos 9 meses. Si ustedes ven, el objetivo es muy preciso. Te está diciendo cuánto quieres incrementar, en cuánto tiempo y a través de qué medio. Ustedes ven, aquí está la meta que viene del objetivo estratégico de la organización. ¿Por qué necesitamos conseguir llenar las plazas del curso? Porque tenemos que generar valor económico, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pues yo quiero, mi objetivo específico es incrementar. ¿En cuánto? Pues en un 15%, porque de acuerdo a los cálculos es lo que necesito. ¿A través de qué? Pues a través de la página web. ¿En cuánto tiempo? En 9 meses. Esto se le conoce como un objetivo SMART, ¿no? Que es medible, alcanzable, está definido en un tiempo determinado. Y ahora bien, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues aquí están haciendo uso de diferentes estrategias. Una estrategia de contenidos, es decir,
qué voy a estar publicando, ¿no? Y puede ser información sobre las bondades de este máster. Entonces tengo que tener un calendario editorial, artículos de un invitado y contenido descargable. La estrategia de social media, pues voy a necesitar campañas sociales en las diferentes redes. ¿Cuáles redes? Aquellas donde se encuentre mi buyer persona que está interesado en tomar un máster, ¿no? Creación de concursos y lo que se llaman píldoras formativas, ¿no? Pedacitos de información que nos vayan permitiendo tener acercarnos más a lo que estamos ofertando. La estrategia de SEOs, ¿no? Que es cuáles son esas palabras para tener un posicionamiento orgánico en estos entornos digitales, cómo lo vamos a optimizar, el email marketing y la estrategia de AdWords. Entonces, si ustedes ven, todas estas estrategias y tácticas están alineadas tanto a los objetivos como a la meta. Y aquí, bueno, vemos otro ejemplo, ¿no? De cómo organizar esta información. Para poder llegar, ya estructuramos, ¿no? Estos medios, pero hay algo muy importante que se refiere a esta generación de contenidos y que va con el plan de comunicación. Este plan de comunicación tiene exactamente el mismo inicio. Tenemos un análisis del entorno y nos establecemos objetivos que estén alineados, detectamos nuestro público objetivo, que en comunicación, en vez de hablar de buyer persona, hablamos de público objetivo, pero es exactamente lo mismo, y vamos a generar los mensajes claves que vamos a subir a esta estrategia, vamos a generar acciones, necesitamos presupuesto, necesitamos un cronograma y un control y evaluación. Entonces, bueno, si ustedes ven, no importa la fuente, es el mismo proceso. Tenemos que tener claro que los objetivos de comunicación radican en 3 puntos. Puede haber objetivos de comunicación que solamente deseen informar, que deseen persuadir o que deseen motivar. ¿De qué va a depender? Va a estar relacionado con el plan de marketing. ¿Qué necesitamos conseguir? ¿Y cómo generamos buenos mensajes clave? Tenemos que responder a esto. ¿Qué es lo que quiere saber la comunidad? ¿Qué es lo que necesita saber? Una cosa es lo que quiera y otra cosa es lo que realmente necesita saber. ¿Y qué es lo que nosotros como organización queremos que la comunidad entienda? Y la forma en cómo está redactado, tenemos antes que lanzar algún mensaje, darlo a leer a otras personas para ver si se entiende o se puede malentender esta información. Lo ideal es no hacer más de 3 mensajes clave por estrategia y por público. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el mensaje clave, tiene que ser algo muy sucinto, muy entendible, que sea fácilmente replicable y que no se pierda, ¿no? Como mucho en el teléfono descompuesto. Entonces, para esto respondemos siempre quién, qué, cómo, cuándo y en dónde. Entonces, bueno, tienen que estar ligados con las acciones. Y todo esto lo vamos a vaciar en un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo en qué momento se tienen que ir gestando estas acciones. Habrá momentos en los que, dependiendo del mercado o industria, sea más favorable incentivar la venta y a lo mejor en otros momentos sea más favorable hablar de promoción de acuerdo a cómo va funcionando el mercado. Por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, pues esta era muy buena época para posicionarse y para incrementar sus ventas, todas estas organizaciones que pertenecen al mercado de industria de artículos escolares, ¿no? Sin embargo, ahorita con la pandemia, pues seguramente su ciclo de ventas se ha visto impactado. Entonces, seguramente, me puedo atrever a decir que en este momento están buscando cómo volver a conectar con estos clientes, ¿no? Y que esto, pues, era, si lo veíamos en la parte de la visión, pues fue un cambio del entorno que nadie tenía previsto. Está impactando la forma en que se comportan estas organizaciones. Los niveles de mediciones se van a centrar en niveles tácticos y nivel estratégico. Entonces, cuando nos pidan decir, bueno, ¿cuáles son tus métricas, no? En este caso, de la página web del máster. Bueno, un nivel de medición táctico es justamente, ¿no? Hablar de cuántas visitas llegaron a mi sitio web y cuántos alumnos se inscribieron al máster.
Eso puede ser a nivel táctico. A nivel estratégico, ¿cuál fue la contribución al negocio? Y muchas veces esta contribución al negocio se traduce en cuántos ingresos se obtuvieron de ahí. ¿Cómo vamos a definir las métricas? Pues a mí me encanta definirlas desde un nivel táctico y un nivel estratégico, porque acuérdense que en el mundo en donde nos manejamos, el lenguaje universal, pues son los ingresos y los egresos, los puntos de equilibrio y el retorno sobre inversión. Y tanto el marketing como la comunicación tiene que estar traducido en ese sentido. Entonces, bueno, los objetivos de comunicación van a depender de qué es lo que queremos. Si queremos, por ejemplo, generar visibilidad, ok, es una organización, voy a generar visibilidad. ¿Qué es lo que necesito hacer? Mi subobjetivo de comunicación, dar a conocer el proyecto a la sociedad. Mi público, ahí bueno, pusimos todos los públicos, ¿no? Porque es la sociedad. Pero si me quiero enfocar a un buyer persona, ahí lo describo. La acción, ¿qué voy a hacer? Pues voy a generar información de interés sobre el proyecto y los resultados que se están obteniendo. ¿A través de qué? De los canales, ¿no? Web y redes sociales. ¿Qué actividades voy a hacer? Pues voy a publicar semanalmente un post, voy a actualizar Facebook 2 o 3 veces a la semana, voy a tuitear 3 o 4 veces al día. Estos son un ejemplo, ¿no? Cada uno tiene que tener su particularidad, pero hay que responder a todas estas. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuál es mi medición, mi KPI, no? Pues a lo mejor lo hago a través de Analytics, de Facebook, o de Twitter, ya sea con me gusta, con números totales de fans, o con retweets o con menciones, ¿no? Y al final voy a evaluar esto con el presupuesto. Entonces, bueno, básicamente la estructura del plan nos va a permitir saber hacia dónde vamos, cómo vamos a lo largo del tiempo alcanzando estos objetivos, y es ahí que está su importancia, porque nos va a permitir no desviarnos, nos va a permitir tener acciones y estrategias totalmente alineadas con la organización y nos va a permitir comunicar los resultados en términos medibles, alcanzables, que todos los integrantes de la organización y sobre todo los tomadores de decisiones entiendan. Pues muchas gracias. Espero haber abordado como todos los temas y no haberme ido muy rápido. La realidad es que de este tema podríamos tener diferentes pláticas, ¿no? Como desestructurar toda esta presentación en estrategias de marketing digital, de marketing tradicional y estrategias propias de comunicación. Les agradezco mucho, les dejo mi correo electrónico para si alguien tiene alguna duda o si quieren hacer contacto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pasar, perdón, Raquel. Pues, Sí, antes de comenzar con la parte de las preguntas, queríamos darle a usted, la doctora Mónica, muchas gracias por haber asistido el día de hoy, por haberse tomado su tiempo y por habernos compartido esta valiosa información. Y pues en nombre del CNU igual le queremos agradecer la, la ponencia del día de hoy. Y ahora sí, me gustaría abrir el espacio para las preguntas. Tenemos un comentario en el chat de Josette. Nos pregunta, ¿la visión puede ser adaptativa? Es decir, irse adaptando según las necesidades o tras haberse cumplido el mismo. Sí, es correcto. La visión muchas veces lo definimos como un macroobjetivo, ¿no? Entonces, de repente es lo que queremos ser al futuro, pero vamos a ser ciertos en esto, ¿no? Va pasando el tiempo y alcanzamos esa visión, y no quiere decir como que ahí se acabó, ¿no? El deber ser de la organización, porque acuérdense hace muchísimos años, por ejemplo, ¿no? Una compañía cervecera de nuestro país se había establecido, ¿no? Como ser una de sus productos, que nuestro X producto sea el producto más consumido en América Latina. Y dijeron, bueno, pues entonces en 5 años podemos estar en posibilidades de alcanzarlo. ¿Y qué creen? Que lo alcanzaron a los 3 años. Entonces fue como muy simpática situación, porque entonces ya alcanzamos la visión, y ahora qué sigue, ¿no? Bueno, pues ya alcanzamos América Latina, vámonos, ¿no? A América, a todo el continente americano y después, ¿no? A Europa. Entonces esa visión se fue adaptando.
Entonces sí, efectivamente, y lo sano es que vayamos alcanzando nuestras visiones, ¿no? Y vamos a tener que ver que la visión pues es un objetivo a largo plazo, de 5 años para adelante. Creo que aquí hay otra Otra pregunta de Javier Rivera. Dice, ¿el buyer persona es igual que el mercado meta? Es correcto. El buyer persona y el mercado meta son lo mismo. El buyer persona empezó a llamarse así porque los cambios del contexto y del entorno nos dijeron a quienes estamos en estos lares que teníamos que hacer un análisis exhaustivo de quiénes son nuestros clientes, porque estamos hablando de una hipercompetencia. Nosotros en este momento podemos decir, ¿qué creen? Quiero un café, perdón, pero estoy con mi ejemplo del café, lo siento. Quiero un café, ¿no? Y de repente vemos que tenemos infinidad de opciones para tomar un café, ¿no? Pero ya no solamente necesitamos satisfacer eso de ten este café, porque los clientes van a querer un café en específico o están tomando café por una necesidad en particular. Si estuviéramos teniendo esta sesión a las 6 de la mañana, podría apostar que aquellas y aquellos que consumen café van a querer el café no por su sabor, sino porque necesitan algo para despertarse. Y esa es una forma de entender que es el consumo de café por una necesidad en particular. Entonces, cuando yo diseño mi producto, pues la gente de ese momento, en este caso hipotético, pues va a querer café para despertarse. No le va a importar si el tostado, ni cómo está molido. Sin embargo, si estamos, por ejemplo, en una cata de café gourmet, ahí las necesidades que vamos a satisfacer son otras, ¿no? Y el valor que le va a dar el cliente o el público objetivo a lo que consume es diferente. Entonces, la táctica o el método del buyer persona es escudriñar, ¿no? ¿A quién es nuestro público objetivo? Realmente ser empáticos, entender cómo es su día a día, cuáles son las motivaciones que lo llevan. Y fíjense que esto sucedió por algo muy interesante, ¿no? Empezamos a ver que la forma en cómo se definían los públicos a través de esta clasificación, ya sea de niveles socioeconómico o por edad, dejó de ser funcional en la medida en que las sociedades empezaron a cambiar. Entonces se empezó a abordar a nuestros públicos objetivos a través de sus estilos de vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente veíamos que con estos cambios, pues mucha gente tenía 40 años y no estaba casada, pero tenía el poder adquisitivo para cuidar a su mascota, para ir de fiesta, ¿no? Que a lo mejor algunos años, pues ese estilo de vida era para gente muchísimo más joven. Entonces empezamos a mirarlos por hábitos y dentro de estos hábitos, con la llegada de las redes sociodigitales y la tecnología, también cambiaron sus hábitos de consumir información. Entonces, tenemos pues un reto bien padre, ¿no? No solamente generar una estrategia de marketing para posicionar el producto, sino de generar una estrategia para entender por qué canales podemos llegar, porque eso es fundamental. Y eso nos lo permite hacer, lo podemos hacer a través de esta herramienta del buyer persona. Okay, muchas gracias. Y bueno, también Marta nos pregunta, ¿el término target ya pasó a la historia? No, se podrían seguir utilizando como sinónimos. Digamos que esta parte del buyer persona es el argot del momento y es como la técnica que se está utilizando y a la que se está recurriendo, ¿no? Digo, el target sigue siendo tu público objetivo. El buyer persona te dice, tienes que ir más allá, tienes que entenderlo, tienes que saber cómo se siente, si está triste. Es como empezar a utilizar otras disciplinas que nos permitan entender a ese público objetivo más a fondo. Muchas gracias. Y finalmente, Josette nos escribe, ¿cómo podemos dominar mejor el manejo de redes sociales para la publicidad? Sé que es importante delimitar a nuestro consumidor, pero ¿cómo lo podemos identificar en el mundo digital en donde no conocemos a nuestro potencial cliente? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque a partir de la pandemia nos vimos en un esfuerzo de empezar a llevar todas estas estrategias de investigación de mercado a estos entornos.
porque los clientes migraron a estos entornos sociodigitales. Entonces, esta pregunta que te hace se le está haciendo todo el mundo en este momento, ¿no? ¿Cómo podemos recopilar esta información? ¿A través de qué? De los gustos. Y hemos encontrado que las redes sociodigitales son una excelente fuente, ¿no? Entonces, ¿qué te diría? Hay cursos, hay gente que puede dar capacitación de cómo empezar a hacer estas investigaciones de mercado en estos espacios sociodigitales, ¿no? Y también porque encontramos una apertura de ese público objetivo a expresar sus necesidades, lo cual es muy bueno. Y pues también no es tan bueno porque así como expresan sus necesidades, su satisfacción, es muy común que también expresen su desagrado. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante, tienes que entenderlo y yo creo que la mejor forma es ser empático, ¿no? Es hablar, yo creo que las investigaciones siempre tienen que ser acercarte a ese cliente, entenderlo en todas sus dimensiones y entender también, ¿no? Que dependiendo de nuestro producto y servicio, podemos definir un público objetivo, pero a ese público objetivo puede haber otros compradores que también se sumen y que es interesante irlos entendiendo porque mientras más preciso hagamos nuestra definición, vamos a atenderlos de mejor forma. Ok, de igual forma, Josette nos pregunta, ¿cómo podemos implementar una página web a una campaña de marketing? De verdad, por las dudas, estoy en ese proceso afinando mi plan de negocios. Gracias. Pues mira, creo que así como cuando estábamos en el marketing tradicional, hace ¿qué año y medio que ya estamos como en pandemia? Teníamos que tener los famosísimos puntos de venta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora para existir en estos entornos sociodigitales, nuestro punto de venta se vuelve efectivamente un sitio web, ¿no? Entonces, así como antes teníamos que tener nuestro anuncio, teníamos que tener el elemento que ustedes quieran, ahora tenemos que estar, ¿no? En estos entornos a través de un sitio web y tenemos que estar posicionados pues en estos buscadores, ¿no? Y de acuerdo a las estadísticas, pues Google es el buscador más utilizado, ¿no? Y es ahí donde pues nos accedemos todo para la búsqueda, ¿no? Entonces, sí es importante que tengas una página web. Afortunadamente, existen muchas herramientas que te permiten el diseño de una página web y que es de forma muy sencilla. Yo te diría, bueno, ¿cuál es tu negocio primero? ¿No? Que te eches, que hagas un análisis de la competencia y veas qué otras organizaciones compiten contigo y la arquitectura de su sitio web. Ojo, estamos haciendo un benchmarking, no estamos copiando, estamos viendo qué está haciendo la competencia, porque de ahí voy a poder definir qué es lo que está buscando mis clientes, ¿no? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Y ya que tengas tu sitio web, puede ser muy sencillo, dependiendo a lo que tú te dediques, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay sitios web informativo, de ventas y demás, ¿no? Entonces, tienes que estar ahí. Ya que tengas tu sitio web, necesitas empezar a hacer una estrategia de marketing digital, ya sea, lo ideal es que sea orgánica, es decir, que aparezcas ahí porque la gente te encuentra. Eso es una estrategia a largo plazo. Mucha gente empieza pagando para aparecer, que es lo más lógico, pero eso también depende de tu presupuesto, ¿no? Y cuáles son los elementos con los que cuentas. Si no, puedes acercarte a las redes sociodigitales y empezar con una estrategia de contenido, pero aquí es muy importante que toda la estrategia de contenido siempre hagas referencia a tu sitio web y cómo te pueden contactar. Por eso vamos a ver que es bien común que en las redes sociodigitales tengamos nuestra página de Facebook o de Instagram y ahí esté nuestro sitio web. ¿Por qué tener un sitio web? Porque a través del sitio web podemos tener métricas, podemos tener lo que se conoce como una landing page, que no es otra cosa más que una página donde compilamos, ¿no?, los datos de nuestro público, de la gente que se acerca, y empezamos con este proceso de nutrición para que nos vayan conociendo, brindándoles información de valor. Entonces, yo digo que tienes que considerar eso. Okay. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Y bueno, si ya no hay más preguntas o comentarios, pasamos a entregarle una constancia. A nombre del Centro de Negocios Universitario, le agradecemos
su tiempo y su participación en este webinar de mi primer negocio. Ay, solo que no. Muchas gracias. Sí, y pues el centro tiene siempre las puertas abiertas para usted. De igual forma, vamos a seguir con nuestras ponencias. El día de mañana estará con nosotros la doctora Adriana Reinaga, quien nos hablará sobre la importancia de definir la identidad organizacional. Así es que si no se han registrado, lo pueden hacer todavía para que estén en esta sesión. Y bueno, finalmente, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, @Centro de Negocios Universitarios, y en Instagram, en CNU-UNAM. Estas sesiones quedan grabadas para que quienes gusten volver a verla van a estar a su disponibilidad. Y bueno, pues muchas gracias a cada uno de nuestros asistentes. Esperamos encontrarnos nuevamente en nuestros próximos eventos. Y es todo. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.